La Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor del Estado uruguayo en la demanda que había presentado en el año 2018 el grupo inversor Samim Ferrú, dueño de Aratiri, por entender que Uruguay había cambiado las condiciones de inversión en la mitad del proceso. La empresa había demandado al Estado uruguayo por 3.356 millones de dólares. La información fue revelada por el periodista Gabriel Pereira en su cuenta de Twitter y confirmada por nuestro programa. El doctor Miguel Ángel Toma, artífice de la defensa del país ante La Haya, comenzó a diseñar la posición que llevaría el país en el 2015. Toma declinó hacer declaraciones explicando a la producción de nuestro programa que está impedido por su condición de fiscal de la nación. Según fuentes del equipo de abogados de la defensa uruguaya, hay una información inexacta que se manejó en varios medios esta tarde, que señalaban que la decisión de la Corte de Justicia estaría relacionada con un tema de forma, ya que nuestro país cuestionó la legitimidad de los denunciantes por no considerarlos representantes legítimos de la empresa. Esto no aplica para la justicia internacional, ya que si se considera que hay errores de forma, directamente no se realiza el juicio en La Haya. La defensa uruguaya fue encabezada por Miguel Ángel Toma y Paul Reitz del estudio Foley Coag, el mismo estudio que defendió al país en los juicios de Philip Morris y de Botnia. El centro fue demostrar que Aratiri continuó negociando con el gobierno cuando se aprobó la ley de megaminería en 2013 y cuando se modificó la ubicación de la terminal portuaria en Rocha. Uruguay ganó el juicio por jurisdicción, es decir, el tribunal objetó la jurisdicción del planteo de Aratiri y por eso lo desestimó y condenó a la empresa a pagar 4 millones de dólares al Estado uruguayo por gastos del juicio. Los denunciantes habían planteado que el Estado uruguayo incumplió con el Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre Reino Unido y la República Oriental del Uruguay, cosa que el Tribunal Internacional no aceptó. Este juicio fue uno de los cuestionamientos más duros realizados durante la campaña electoral por los integrantes de los partidos que hoy están en el actual gobierno uruguayo, reclamándole al Frente Amplio por lo que sería un pago multimillonario por parte del Estado para quien asumiera en 2020. Durante el juicio declararon funcionarios de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, así como expertos contratados tanto por el Estado uruguayo como por la minera. Entre ellos se encuentran Isaac Alfie, actual director de la OPP, y Carlos Del Piazzo, exministro de Salud Pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Ambos fueron contratados por el estudio Ferrer, que ejerció la defensa de Aratiri. Una muy buena noticia entonces para el Estado uruguayo, que ha ganado este juicio y no tendrá que pagar. Y bueno, eso era entonces, más allá de la celebración, de meternos en el tema nuestro, en el del día de hoy, al túnel Muchachos. Desde que se declaró en el mes de marzo la pandemia por el COVID-19, nos hemos visto todos de alguna manera sometidos al distanciamiento social, a la reclusión, a guardarnos en casa, a la cuarentena, etc. Y sin darnos cuenta fuimos perdiendo cosas que eran muy habituales, muy tradicionales en nuestra vida. Entre ellas el fútbol. Nada menos ni nada más que el fútbol. Desde el 8 de marzo que no se juega al fútbol y ese parate que se provocó en el fútbol de nuestros días generó, entre otras cosas, el parate de los jugadores. Muchos fueron al seguro de paro, toda la gente que trabaja vinculada al fútbol y lo que ganó, sin duda, en ese periodo fue la incertidumbre. Pero bueno, el fútbol vuelve y este fin de semana empezará a rodar nuevamente la pelota y empezaremos a ver cómo va a vivir nuestro fútbol y cómo fue que se acomodó cada uno de los clubes para esta situación. Clubes como Liverpool, Villa Española, Villa Teresa hicieron ollas solidarias, compartieron alimentos con los vecinos, le entregaron también ropa a quienes lo necesitaban y de alguna manera reafirmaron esa vieja faceta social de los clubes, ¿no? De aquellos clubes de barrio considerados claves como puntos de reuniones permanentes y donde siempre si era necesario ayudar a otra persona, la solidaridad siempre decía presente, ¿no? Un poco todo eso volvió porque durante el parate del fútbol vimos cómo planteles enteros de jugadores se involucraban mucho con iniciativas solidarias, con organizaciones sociales y también estaban repartiendo canastas, alimentos y demás, unos hábitos que nos dieron mucho orgullo de alguna forma porque parecerían conductas parcialmente olvidadas en el fútbol uruguayo. Pero por otro lado, la pandemia nos dejó un tendal de trabajadores, de gente vinculada al fútbol sin su sustento diario. Ni hablar de futbolistas, funcionarios de los clubes, boleteros, vendedores de estadio y periodistas, que a pesar de que vuelve el fútbol, muchos de ellos ya quedaron fuera del sistema. Todos esos temas los vamos a estar analizando hoy en La Letra Chica, pero cabe también hacernos un par de preguntas. ¿Nos dimos cuenta que se podía vivir sin el fútbol? ¿Qué le pasa a los uruguayos cuando no tienen la posibilidad de ir a una cancha? Por eso hoy, en La Letra Chica, al túnel, muchachos.
4 meses y medio sin fútbol. ¿Cómo soportamos? Mucho tiempo. Ha sido suspendida toda la actividad futbolística en nuestro país como consecuencia de los casos de coronavirus. La Mutual tomó la determinación de suspender entrenamiento, de suspender partidos amistosos. Defensor Sporting y también se suma Plaza Colonia, son las primeras instituciones que toman decisiones, no solo que cerraron el club, sino que mandaron a sus funcionarios a seguro de paro. Hoy los futbolistas del ascenso, tanto de la C como de la B, estamos recibiendo las canastas para poder dar y llevar adelante esta crisis que ha pegado fuerte. Y la Magno en este caso la está dando ya la gente del Club Villa Teresa. Salió una idea primero del club, de la comisión, de devolverle algo al barrio, que siempre está apoyándonos a nosotros. Y bueno, dijimos vamos a cocinar un día para la gente. Y bueno, como decías, por suerte fue tan grande las repercusiones que tuvimos que estamos llenos de comestibles y de cosas y bueno, nos obligaron para seguir con esto todos los días. Estoy en el Negriazul, en la sede del Liverpool Fútbol Club. Acá se hace una olla todas las noches, en realidad de lunes a sábado. En estos 2 meses calculamos que hay más de 10.000 platos entregados y más de 2.000 prendas de abrigo que se han donado también. No solo prendas, sino también camas, colchones. Ha habido una movida muy importante. Estamos en el Club Social y Deportivo Villa Española. En realidad esto surge de una iniciativa de un grupo de amigos debido a unas situaciones en particular que se dieron entre allegados y bueno, decidimos juntarnos para ver qué podíamos hacer, como para darle una mano. La gente se siente como que perdida, no sabe qué hacer. Y bueno, quizás esta pequeña ayuda que estamos brindando de alguna manera les pueda servir. El Ejecutivo de la AUF, en reunión con el Gobierno, definió que el fútbol uruguayo regresará el fin de semana del 8 y 9 de agosto. El 9 de agosto se va a estar jugando el Clásico en el Estadio Centenario. Vuelve el fútbol en todas las canchas, por supuesto, sin público, y recién ahí se van a habilitar los vestuarios para el fútbol profesional. Hoy estamos concretando lo que fue planificado en la reunión de trabajo de los grupos técnicos base, concretando la primera tanda de equipos haciendo los hisopados, de un total de 720 que vamos a estar realizando para todos los jugadores del fútbol uruguayo. En caso que se detecte un caso positivo dentro de un plantel, va a ser aislado ese caso y todos los contactos directos que haya tenido esa persona van a ser testeados y el aislamiento va a durar una semana de todo ese grupo de personas. ¿Salió todo el protocolo de la claro. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se hace para jugar al fútbol sin escupir? Es bastante normal que escupan la mayoría de los jugadores. Van a tener que tratar de evitarlo lo máximo posible. Si alguno escupe tampoco. ¿Pero qué sanción hay? Aparte, y el tema de sonarse la nariz, yo qué sé, ¿viste? Esa es más brava. ¿Y si hay un gol? Todos teníamos muchísimas ganas de volver, ¿no? Que fueron 3 meses, creo que nunca había pasado en el fútbol estar tanto tiempo parado, ¿no? ¿Dónde está Nacional? ¿Dónde está Peñarol? Y Boston River, yo lo único que sé que Rentistas es el puntero de campeonato. Y que Nacional y Peñarol estarían quedando fuera de las copas. Tengo ganas ya de ver a jugar a los cuadros, tipo a todo el fútbol uruguayo en general. Ya no se aguantaba más y volver con un clásico va a ser lindo. Este clásico inédito, increíble, sin público en las tribunas, pero con policías en la vuelta para evitar aglomeraciones. Está invitando a que veamos el fútbol o escuchemos el fútbol en nuestra casa. Hay que tener cuidado, no generar aglomeraciones en la casa de uno mismo, ¿no? No más de 10 personas juntas viendo o escuchando el partido el próximo domingo. Hablé el otro día con gente de la policía y me dijo, estamos muy preocupados con lo que pasa con el clásico. Y de verdad te lo digo. ¿Por el estadio? Por todo lo que estuvo pasando en redes sociales, las amenazas, las pintadas, todo lo que está pasando, cuando en realidad se entiende que nadie se va a poder arrimar. Fútbol uruguayo, te extrañamos un montón. Extrañamos las tardes del fin de semana abocados por completo a tus partidos, que serán menos fluidos que otros, pero siempre tienen emoción, juego físico, entrega absoluta, que es lo último que se entrega. Volvé porque no aguantamos un fin de semana más sin vos. Y lo escribí porque me parece una historia muy linda, que tiene que ver con la dignidad. En las Olimpiadas del 36, que fueron organizadas por Hitler para demostrar la superioridad de la raza aria, él estaba al frente del palco, en el sitial de privilegio del estadio de Múnich, asistiendo al partido entre Perú y Austria, su país natal, su tierra de origen. Y aquí que Perú ganó ese partido 4-2.
a pesar de que el árbitro, para evitarle disgustos al Führer, anuló 3 goles peruanos. Imagínate. Lo del otro día. 3 goles peruanos, bueno. Y a pesar de eso, Perú ganó 4-2 con una delantera que, para colmo, se llamaba el Rodillo Negro. Por razones obvias, tenía jugadores negros que eran goleadores. Imagínate cómo le cayó a Hitler esto, ¿no? También lo imaginaron, supieron imaginarlo los dirigentes de la época, de las Olimpiadas y del fútbol, que no eran demasiado diferentes de los que ahora manejan estas cosas en escala mundial. La delegación peruana, en un ejemplo de dignidad, justamente se retiró de la Olimpiada. Yo les decía a los amigos peruanos que por qué no lo han difundido ellos, por qué no lo han... Eso tendría que enseñarse en las escuelas. ¿Saben una cosa, niños? Nosotros pertenecemos a un país que humilló a Hitler. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando. Bien, bienvenidos a La Letra Chica. Hoy vamos a hablar de fútbol, unos días antes de que comience, pero más que hablar de fútbol, del fútbol que comienza, de todo lo que ha pasado en todo este periodo y cómo se ha vivido de distintas maneras. Tenemos el piso a... Te digo Bigote López, sí, al Bigote López, sí. Futbolista, bueno, muy reconocido con una larga trayectoria. Y también tenemos en el Zoom, que no sé si ya lo tenemos por allí, muy bien, al periodista deportivo y conductor de radio y es jugador de fútbol, Norberto Russo Berea. Buenas noches, Russo, ¿todo bien? Sí, ¿cómo les va? Muy bien, más allá de que aparezco en pantalla y parezco así como que venga de la ultratumba, ¿no? Pero esta cara es inevitable, le pido disculpas. Pero quedas muy lindo, quedas muy lindo. Voy a arrancar con el Bigote y voy a preguntar, bueno, ¿qué te pareció esa presentación que hicimos? Bien, espectacular. Que hizo la producción, nosotros no hicimos nada. Sí. Tremendo recuento de lo que pasó hasta ahora. Ha pasado demasiado tiempo para que ruede la pelota, la verdad que bien de bien. Y tú, Russo, que tuviste la posibilidad de verlo, ¿qué nos puedes decir del arranque? Y yo creo que está bueno que pase, sin público es horrible, pero tiene que ser sin público, y entonces ahí empiezan a urgir otras cosas, que no solo está en la competencia, sino cómo la competencia sumida al negocio tiene que salir sin la cosa más linda, y esto no lo digo demagógicamente, porque lo más lindo es el juego, y desde el juego lo convocante, y desde lo convocante lo que provoca el juego a esos que estamos en una cancha. Y todo eso hoy está roto, más allá de entender el sufrir al COVID-19, la pandemia o los aislamientos, de acuerdo al razonamiento de cada país. Pero la verdad es que quizás también nos puede ayudar a pensarnos si era para tanto el fútbol en nuestras vidas o cómo nos penetró esto de que es la última idea, la otra mitad de la gloria. Sin el clásico la vida no es nada. Y toda esa cosa que en la rutina nos bombardea y que nosotros consumimos, te diría yo, que mucho más fácilmente perdiendo de vista lo otro, ¿no? Que sería exigir ante ese tipo de publicidad y a ese tipo de bombardeo que la cosa sea cada vez más linda. Y cuando hablo de lindo, hablo de belleza y hablo de competitividad, pero también hablo de que ese juego se enaltezca cada vez más. ¿Sabes qué, Russo? No, porque está planteando algo que... Se adelantó a nuestro tema. Claro, nosotros lo planteamos incluso desde el inicio, de que por lo menos tuvimos la sensación acá, y vamos a compararlo con Buenos Aires, que el Río de la Plata tiene un sentimiento especial con el deporte, sobre todo la vida cotidiana, o sea, más allá de lo deportivo. Acá tuvimos la sensación de que, bueno, fue tan grosso esto de la pandemia que el fútbol quedó como relegado. O sea, uno esperaba que... O sea, la primera semana de marzo la gente decía, ¿qué hago este domingo que no tengo fútbol? A las 2 semanas nadie hablaba de fútbol. O sea, creo que realmente dejó de ocupar un lugar en el inconsciente y nos hizo plantear eso. Che, era tan importante como yo pensaba. Mi vida se me iba todos los fines de semana. O sea, capaz que es una buena oportunidad, lo planteaste vos recién, para decir, bueno, capaz que está bueno hacerle algún cambio. No sé, a nadie se le fue la vida, no te pasó nada. Lo que estás extrañando es la sensación que te da el deporte. No, yo creo que lo que estás extrañando es el juego, el jugar, porque no te olvides que no solo es si juega Nacional y Peñarol, River o Boca, es también, mostraron ahí escenas de gente del ascenso,
y todo lo que eso provoca. Y en la presentación hablaron de cómo los clubes socialmente se movieron en algo que no podemos perder de vista. El fútbol entrega desde el fútbol mismo la posibilidad que los clubes contengan lo que muchas veces los estados no dan, las intendencias, los municipios. Pero por el otro lado, el juego mismo es un factor de alegría, lo diré siempre, más allá de que muchos digan que si querés estar alegre, andá a ver a un payaso o andá a un circo, o si querés ver un espectáculo, andá a un teatro. Yo creo que todo esto es parte de algo que es muy perverso y que pura y exclusivamente se tira en la mesa para que sea caldo de cultivo de un negocio más, que lo único que le interesa es el próximo negocio. Como tal, someter al fútbol, y en este caso desde el fútbol al juego, al negocio, es también vivir muchas de las cosas que vivimos. Ahora, está el miedo, vamos a ser buenos, está el miedo, y si hay algo que ha ganado es la campaña del miedo, que, fíjate vos, infectólogos, epidemiólogos, emergentólogos, siguen contradiciéndose. Y más allá de las decisiones políticas de cada país y de cada gobernante, la realidad es que el bicho está y que contagia, que tendrá más o menos fuerza en un lugar, que ante el rebrote tendrá otra posibilidad, pero está. Entonces la gente ante la alternativa del miedo mal puede pensar en que Pablito vaya a meter un chanfle en un ángulo, ¿no? O que hagamos un picado con los de enfrente. Ahora, con el paso del tiempo también esto nos puede ayudar, y con esto concluyo, a repensarnos en pos de esto que parecía ser tan importante, porque la gente no sale por las ventanas a gritarle al de enfrente la necesidad de lo que si hubiese competencia. Ni tampoco sale a las calles o a las plazas a gritar es un sentimiento, no puedo parar, olé, 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 como un ser obnubilado. Entonces, cuando yo hablo del replanteo, lo hablo en pos de exigir que nos entreguen cosas cada vez mejores, porque creo que también en esto de que cada vez hay más competencia, nos allana la posibilidad de consumir esto como, no sé, como Cativelli, perdonen por la propaganda. No, bien, bueno, ya tendrán una atención los yo amigos. Voy a tener yo me voy a tomar, Bigote, permitime, porque esto es medio que lo discutimos con Diego antes, y yo creo que la gente rápidamente entendió que no había fútbol, punto. ¿Tá? Y que no podía ser. Incluso ya antes de la suspensión, ¿te acordás que se había resuelto que se jugara a puerta cerrada? O sea, ya después no se jugó. Creo que se asumió rápidamente que no había fútbol y que por lo tanto había que esperar que pasara el tiempo. Pero también con el fútbol pasó una cosa me parece a mí muy especial, y fue que muy rápidamente se supo qué iba a pasar. Es decir, empezaron a jugar, a entrenar en junio, a mediados de junio. Muy rápidamente se conoció un protocolo, hubo un trabajo muy rápido y de alguna manera se generó la sensación de que íbamos muy rápidamente a volver. O sea, creo que a diferencia de otros, como fue el tema del teatro, que lo discutimos acá, que nunca se sabía cuándo iba a empezar, el fútbol rápidamente se dijo, bueno, tendrá que esperar hasta la primera semana o hasta el 8 de agosto y a partir de ahí van a tener fútbol. Y eso creo que de alguna manera calmó. Pero te puedo asegurar que para los que nos gusta el fútbol, están como locos. No poder ver el fútbol uruguayo, ¿tá? Y no poder ver el fútbol de la Copa Libertadores de Argentina y no el fútbol europeo del primer mundo. Nuestro fútbol fue una abstinencia. Yo creo que aparte de lo del juego que bien decía el ruso, hay como una expresión de adrenalina que semana a semana, ¿no? Está muy acostumbrado el uruguayo a vivir, descargar, claro, ¿no? Y a compartir. Y eso, sumado a las condiciones de confinamiento y de distanciamiento, sin lugar a dudas, para mí fue un elemento que potenció toda la, no sé, la ansiedad o cómo titularlo. Santiago, perdón que te... No, tranquilo, yo me está escuchando por la guitarra. No, porque... ¿Cómo lo viviste, una de las vos? cosas que dijo el ruso fue que los clubes muchas veces sostienen, muchos son club social y deportivo, y la parte de social nunca... Hay muchos clubes que no la atienden. Pero hubo muchos clubes, y Villa Española fue uno, desde ya hace mucho tiempo, que decidió hacerse cargo de una situación barrial que era complicada, que había mucha gente sin laburo, mucha gente que no tenía un plato de comida, y tuvieron varias etapas. Sé que se hizo ollas, se hicieron canastas, se trató de solucionar a todas las personas que concurrieran al club. Sé que hay una mentalidad del club, pero ¿cuál fue el impulso? ¿Desde dónde vino? ¿De los jugadores? ¿Ya hay una cabeza en el club? No, nosotros hace tiempo que ya laburamos con el eslogan de cultura de barrio, que tiene como
una forma de ser del club, utilizamos el fútbol como una excusa y como una caja de resonancia y como una herramienta de transformación. Eso es lo que nosotros entendemos del club. Y bien dijiste vos ahí, nosotros entendemos que es un club, es social y después deportivo. Nosotros no es que no nos importa ganar y perder, pero no es lo único y no es lo que nos mueve. Y bueno, en el momento de la pandemia, lo que nos pasó fue que, nada, vino la pandemia, a todos nos sorprendió y nos pasó que automáticamente algunos amigos nuestros no tenían para comer. O sea, habían ido al seguro, o muchos son jornaleros, porque en el barrio mucha gente labura en el mercado y el jornal del día a día. Entonces dijimos, bueno, armemos unas canastas. Claro, pero eso día a día se fue triplicando, cuatriplicando. Y bueno, empezamos a organizar. Nosotros ya tenemos una base sólida ahí de organización, ya laburamos para el barrio, tenemos una forma. Y bueno, hoy en día seguimos sosteniendo las canastas. Estamos más o menos 1.200 familias. Entregamos cada 15 días, recibimos donaciones cada 15 días los viernes de 6 a 9. Y con eso, hasta que lo podamos sostener, lo vamos a hacer. Tenemos un registro de la gente cada 15 días viene y se retira su canasta. Y entendimos que era necesario y que era una necesidad que lo teníamos que hacer. Pero nosotros más que nada lo hacemos porque, yo qué sé, nos gusta, nos apasiona militar, no es que nosotros seamos pagos de eso. Y entendemos que el club se transforma de esa manera. ¿Y con los colegas? Porque supongo que también les habrán llegado muchísimos casos de otros clubes, de gente que la tiene que haber pasado mal. Muchos ya venían con un sueldos muy magros, que muchos dejaron de recibirlo. Tal cual, ahí cuando el ruso decía, yo pensaba, claro, no, yo la vivo de los dos lados. Yo decía, bueno, el fútbol no viene, pero es mi laburo. O sea, yo quiero que el fútbol vuelva rápido. Cuando ustedes dicen, ¿volvió rápido? No volvió rápido. 14 meses, cuando los sueldos nuestros son bajos de la B, hubieron pibes que tenían su segundo laburo, porque en la divisional B, todo el mundo que juega al fútbol labura, porque no puede vivir con un sueldo de 17.000 pesos, ese es el sueldo de la B, o sea, es muy difícil. Entonces se le cayó el segundo laburo, y bueno, y los días que pasan no era cortito, era largo para nosotros. Y ahí nosotros, mira, en Villa Panela estuvimos dándole canastas a jugadores de la A, hasta que salieran las canastas de la Mutual, esas que aparecieron, estuvimos sosteniendo de esa manera. Y fue complicado. Pero nosotros queríamos que rápidamente volviera por lo menos ese entrenamiento para volver a nuestro laburo, para poder cobrar esa plata que por lo menos nos sostenía. ¿Y cómo fue esa interacción con la gente, más allá, dejando de lado tu perfil futbolístico, este rol de laburante en el barrio, este panorama que... Con el barrio espectacular. A mí me ponen como en ese lugar de futbolista, pero había también albañiles, herreros, o sea, es como el futbolista que tiene como esa resonancia, pero espectacular. Nosotros tenemos un acercamiento con la gente del barrio y laburamos con el sentido de pertenencia, que es lo que más nos identifica a nosotros. Y la verdad que la gente es súper agradecida. Yo qué sé, hubieron momentos que uno se da cuenta que vale la pena, es cuando, yo qué sé, una veterana se llevó 1 kilo de harina y el otro día trajo torta frita para todos, para compartir. Entonces ahí te das cuenta que lo que hace vale la pena, ¿viste? Y lo hacemos por ahí, yo qué sé. Entendemos que el club tiene que ir por ahí, ¿viste? Nosotros estamos convencidos que esa es la forma. Después pueden haber otras miles de formas. Pero la nuestra es esa, es cultura de barrio y es por ahí. Russo, ¿hay algún paralelismo con Buenos Aires? ¿Qué sabés de lo que han sido los planteles, sobre todo capaz que los planteles del ascenso, cuadros más chicos? ¿Cómo respondieron a nivel social los clubes? Bueno, hay que marcar algunas diferencias y algunas que son puntos de contacto. El fútbol del ascenso es un fútbol castigado, que si bien ha crecido y ha mejorado, hablo ahora del nuestro, yo soy un exfutbolista del ascenso hace mucho tiempo atrás, bueno, mis rasgos lo demuestran, hace más de 40 años, pero la comparación entre aquello que yo viví y esto que viven hoy no tiene sentido, han mejorado mucho. Pero como han mejorado mucho, también muchos clubes de esos del ascenso han sido tomados y cooptados por la política. Cuando digo la política hablo desde lo peor. Es un vínculo y un uso ante la posibilidad de mejora, ¿verdad? De no solo conseguir partidarios, votos y todo lo demás, porque también están las barras. Nosotros tenemos un entramado y un enjambre que es bastante complicado, que va mucho más allá de la cultura de barrio en la cual el Bigote se está expresando. Porque la cultura del barrio está acá, porque está la pertenencia, pero también ese fútbol de ascenso liga a la otra parte, que es futbolistas que han quedado en condiciones realmente muy complicadas. Es la segunda entrada, como bien referenciaba el Bigote, pero sin competencia no hay chance. Y lo que hay es que los clubes esos no tienen ningún tipo de estamento para poder sostener. Entonces licuaron. Lo hicieron los de primera,
¿verdad? Porque también hay algo, no sé qué pasará en Uruguay, pero en el nuestro, acá se pagan sueldos que no se pueden pagar. Ya no hablo solo del fútbol del ascenso. Los 3 o 4 grandes nada más. Y hay ejemplos que son muy bizarros. O sea, los 2 equipos que hoy más cheques tienen dados y más cheques rebotados son San Lorenzo e Independiente. Fíjense ustedes, San Lorenzo tiene a su presidente, conductor televisivo Marcelo Tinelli, como presidente de la liga. Y su expresidente, ¿verdad? Hoy es ministro de gobierno. Y el presidente Independiente es una de las personas con mayor poder en la República Argentina, porque es el secretario general no solo del gremio camionero, sino de la CGT. Puede parar un país. Sin embargo, son los 2 equipos que más cheques dieron, a los cuales más cheques le rebotaron. En ese mundo y en esa crisis, que la pelota ruede, lo que lleva es a que yo me convierta en el tarate conmigo. Y lo que hay que buscar es tratar de que eso no te pase, porque ahí sí vuelvo a lo de abajo para referenciar en la pregunta. Porque lo que cae del fútbol de primera es lo que lleva al fútbol del ascenso. Y si bien quien gobierna la AFA, o quien es su presidente, en este caso el Chiqui Tapia, es muy fuerte con todo lo que rodea al fútbol del ascenso y al fútbol del interior del país, seguramente debe haber servido como contención. Pero hay muchísimos jugadores que no saben cómo va a arrancar esto. Ya no solo que no saben cuándo van a jugar, sino qué va a ser de ellos como futbolistas. Porque la alternativa del parate para un futbolista del ascenso es completamente diferente a la alternativa del parate para un futbolista de elite, de máximo nivel. Bueno, se dieron, lo hablábamos afuera, hubo muchos futbolistas, no sé cómo fue el caso en Argentina, que decidieron retirarse, o sea, ya estaban con una edad cercana y la pandemia fue un catalizador al ver que, bueno, no habían conseguido un club, sin perspectiva de, bueno, a ver cuándo arrancará, cómo será. Seguramente los dineros que van a entrar al fútbol no son los dineros que entraban hasta hace un tiempo por la crisis económica general y muchos decidieron dar un paso al costado o vincularse a equipos del interior o se movió un poco el tablero. No sé cómo, en el caso de Villa Española, ¿cómo quedó el plantel? Y yo casi estuve a punto de ir a punto caramelo. Estoy ahí, siempre estoy un pasito para el costado. Pero vos te retiraste ya como 6 veces. Yo ya estoy retirado hace rato, yo ya utilizo el fútbol como caja de resonancia. Ahí decía algo el ruso, me parece que la pandemia lo que dejó algo claro en el fútbol, que es uno de los que genera más dinero en el mundo, que no tiene una organización para sostener cuando pasan estas cosas. O sea, no puede ser que los futbolistas, que somos los principales actores de este sistema del fútbol, quedemos al descubierto por una pandemia de 3 meses. O sea, ahí tiene que haber una organización, tiene que haber un fondo de garantía, un fondo, no sé, de seguridad, de lo que sea, de riesgo. No puede ser que esas cosas pasen. O sea, el fútbol genera millones de dólares y no puede ser que los futbolistas la pasen mal en 3, 4 meses por no tener esa organización. Bigote, ¿cómo te imaginas la vuelta al fútbol? Ya que arranque pinta muy distinta, ¿no? Sin la hinchada en la cancha. En realidad ya la vuelta a los entrenamientos para nosotros es bastante raro, ¿no? Es todo raro. Ahora ya como más normal porque ya entrenás, pero los primeros días era como todo muy loco, ¿viste? Era como meterte en una nave ahí, te metían en el coso, estabas entre 2 o 3, corrías solo, no te podías pasar la pelota, era todo muy loco. Nosotros en el ascenso igual tampoco jugamos con multitudinaria de gente, ¿no? No es que haya millones de personas. Obvio que va a cambiar porque esa puerta cerrada, pero yo qué sé. No sé si nos va a cambiar mucho. Es medio loco, pero está. Me parece que a los equipos grandes, a la primera división, algunos que tienen mucha más gente, se les va a parecer bastante raro. Pero también va a ser muy dinámico, poco tiempo, muchos partidos, que me parece que se va a pasar bastante rápido. Y la mayoría de los futbolistas están desesperados por jugar, así que como ustedes están desesperados por vernos, comiéndose un asado y yo corriendo, viste que eso no está muy bueno. Pero te lo comés después vos, claro, no hay problema. Ya están desesperados, así que nada, lo van a tomar de la mejor. Hay algunos temas que son muy interesantes y que podemos incorporar al ruso también, porque a mí me sigue sorprendiendo que la Conmebol siga ratificando que el 15 de septiembre empieza la Copa Libertadores. Y en Argentina creo que, si no me equivoco, empezaron recién el lunes a entrenar y no se sabe cuándo va a poder jugar porque ni siquiera todavía han terminado esa cuarentena tan dura que tienen. ¿Cómo la están viviendo? Sí, que salvo las excepciones de rigor por equipos con posibilidades de infraestructura muy grandes, que casualmente son los que compiten en los lugares de privilegio y que están clasificados, ya dieron una gran ventaja. El otro día hablaban con el arquero que va a enfrentar a River, peruano, y ellos ya hace más de 1 mes y medio, 2,
que están entrenando. Encima River va a tener que ir a la altura, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero por el otro lado es una ventaja muy grande. A eso el Bigote lo puede decir mucho mejor que yo, porque yo hace mucho tiempo que no entreno, pero la realidad es que los entrenamientos de hoy cambiaron muchísimo, son muy específicos, y esa especificidad lleva a que el parate también haga en la vuelta, ante la alternativa de máxima competencia, tener una peligrosidad muchísimo mayor. No sé si estás de acuerdo conmigo, Bigote, en esto. Creo que en el mundo se está viendo eso, ¿no? Que se han lesionado muchos jugadores. Absolutamente, absolutamente. Y estamos hablando de futbolistas que por ahí en su casa tenían prácticamente todas las posibilidades de entrenamiento, o sea, casi gimnasios propios en sus casas, ¿no? Entonces eso también, porque después hay que explicar otras cosas, que no sé si al común le interesa tanto, pero el contacto con la pelota, ¿no? Porque siempre se baja esta cosa de están todo el día con la pelotita y encima la patean a cualquier lado. Bueno, imagínate después de 3 meses donde no estuviste todo el día con la pelotita. Esto que dijo el Bigote de entrenar y tus compañeros, el fútbol necesita de las sociedades. O sea, y cuando necesita de las sociedades va mucho más allá de cambiarse en el mismo vestuario. Son muchas otras cosas y alternativas adentro de un campo de juego. Va a haber que ver cómo se asoma a esta nueva modalidad y esperemos que sea lo más corto posible. Lo que sí está claro es que en lugares donde abrieron tuvieron que volver a cerrar. No sé, llama la atención Melbourne, en donde de pronto estaba la vida casi en normalidad y de golpe, o sea que este bicho está en serio molestando y ahí es donde va a ver qué decisiones se toman. Con respecto a la Conmebol, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, todavía no entendimos que del Ecuador para abajo no construimos una vida cercana a la del Ecuador para arriba. Más allá de los imperialismos, del mango y de cómo se mueva esto y cómo se mueva el negocio, y el apuro creo que es por emparentar esta idea de que ya en Europa se juega y por qué no se va a jugar acá. Más allá de la presión seguro de los sponsors y hasta dónde lo puedan llevar. Pero hay un mundo casi parado, un mundo casi en default, con inversiones que la verdad habría que planteárselas desde otro lugar, como bien dijo el Bigote en relación al fútbol, por ejemplo, con la cantidad de dinero que lleva, porque no todos vamos a estar esperando una pandemia todos los años, pero habría que tener un recurso pensado ante la alternativa de algo que sea excepcional. Y esto como excepcional expuso otra vez a los dirigentes que no dan la talla. No la dan gobernando y no la dan tampoco como dirigentes en un nivel como en el del fútbol, de máxima expresión y a la vez de máxima recaudación, porque debe ser uno de los 4 o 5, globalmente hablando, que más dinero consiga. Russo, te agradecemos muchísimo este contacto desde Buenos Aires y bueno, la mejor de las suertes para salir de esta situación que estaba bastante complicada allá en la Argentina. No, les agradezco en serio, este contacto me han sorprendido y lo agradezco, los disfruto mucho y por el otro lado, abrazo, Bigote, buena vida. No te retires, seguí jugando. ¿Puedo contar una cosita chiquita? Una vez con Guillermo Vila. Sí, claro. Vila seguía jugando y perdía, ¿no? Y un día acá se puso, bueno, como discutimos muchas veces las cosas nosotros, sin ningún asidero, ¿no? El porqué y el prestigio y todo lo demás. Y la verdad que contestó algo que me pareció descomunal. Dijo, no, mi prestigio no lo voy a perder, mi historia es mi historia. Ahora que nadie me pueda sacar el placer de seguir jugando mientras yo siga teniendo placer cada vez que enfrento un juego. Después si gano o pierdo ya es otra historia. Y disfrutá de eso, podés hacerlo. Te lo digo yo que estoy operado de las caderas, que no tengo menisco y que mi mujer firmó que si no empuja la silla de ruedas no seguimos juntos. Así que seguí jugando, Bigote. Un beso a todos y gracias por este Gracias, muy bien. Saludos. Bueno, seguir a consejo del Russo. Bigote, hablamos de desigualdad. Siempre que se habla en el fútbol uruguayo se habla de desigualdad. Es notoria la desigualdad de equipos que tienen dinero con equipos que no tienen dinero. Pero ahora vamos un paso más, porque hubo planteles que tuvieron que recurrir a canastas y a ollas populares para comer. Sí. No va a haber un campeonato más desigual que este va a empezar ahora. No, tremendo. A la hora de sanitaria, ¿ustedes cómo se plantan? Porque también debe ser difícil con algunos compañeros que... Sí, yo lo que más rescato de la pandemia es la organización que tuvimos por preocupaciones que nos pasaron, ¿no? Antes, con el día a día, yo que sé, en el sueldo, en entregar la comida, no te preocupabas con qué le pasaba al otro. Bueno, nos faltó a todos
organicémonos, pensémonos qué es lo que pasa, qué es lo que está mal. Nosotros en el plantel nuestro la verdad que tuvimos pila de complicaciones, pero bueno, intentamos solucionarla entre todos, ahí con la sede tuvimos bastante apoyo y después buscándole la vuelta, yo qué sé, haciendo a veces una colecta para pagar alguna cuenta, alguna se tiró para adelante y ahí la fuimos llevando. Ahora igual no quiere decir que se haya solucionado, ¿no? Nosotros seguimos viviendo con un sueldo de 17.500 pesos de futbolista y laburando en su segundo laburo. Salen de jugar, que nos insultan porque la pasamos mal, como decía el ruso, y de ahí, es verdad, y de ahí a levantar una garrafa, un delivery, y así viven los futbolistas, por lo menos en la segunda división. En la A es otro mundo, ya se gana un poco más, hablando de eso, que es desigual. Pero habría que cuestionarse un poco eso, ¿no? De que sea un poco más parejo para todos, porque me parece que la máquina da para que tengan un mejor pasar todos los futbolistas. Y bueno, mientras hay un deporte en el cual gente que está por fuera del juego se hace millonaria, quiere decir que da. Sí, da. O sea, lo que está mal es la distribución de los ingresos que tiene el fútbol. Sí, yo creo que igual es un problema de los futbolistas también, ¿no? Los futbolistas dejan que eso pase, Sí, eso está claro. clarísimo, ¿no? Yo la otra vuelta discutía en el vestuario con una boludez, ¿no? Que a mí me habían expulsado porque me saqué la tarjeta, me saqué la camiseta y me sacaron amarilla. Pero es algo que nosotros los futbolistas permitimos que eso pase, ¿no? O sea, un loco de traje y corbata puso una reglamentación en la Comebol sin saber lo que es hacer un gol, que es el orgasmo del fútbol. O sea, Sin saltar, que no puedes saltar el cartel y sacarte la la camiseta. O sea, venía Bueno, a hacer ahora gol y... no se pueden sacar la camiseta, no pueden escupir y no se pueden sonar sí, la nariz sí, y no pueden besar el balón. Así Yo que voy a ser el primer futbolista por escupir que me impulsen de la cancha. Por escupir. Bigote. Los récords del Bigote. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte en el retorno al fútbol. Bueno, Vamos gracias. Vamos arriba. Hacemos una breve pausa y enseguida seguimos hablando de este tema. Muchas gracias. Muy duro y es de una salida muy incierta realmente. Toda esta situación de que va a traer aparejado de que por un tiempo se va a jugar sin público, el hecho de que a todo el personal de recaudación se lo mandó al seguro, desde el 1 de abril al 31 de julio estamos todos dentro del seguro, pero a su vez por las características que tenemos cada uno de nosotros, a algunos les corresponde el seguro, a otros no cobran nada de seguro. Hay mucha gente que su sustento básico es el fútbol. ¿Crees que te vas a jubilar antes de que reintegren el fútbol? Sí, yo pienso que sí. Vamos a andar un año y pico parado acá. Esto no se puede volver así nomás. Si vuelve el fútbol, y ojalá que sea así, va a volver sin gente. Extraño mucho, extraño. Vienen los fines de semana y extraño. Pero lo lamentable es precisamente de que la incertidumbre que va a generar la situación de por cuánto tiempo vamos a estar trabajando sin público. Lo malo es que esta situación después se vaya postergando en el tiempo y se le vaya quitando a la gente la costumbre. La gente se maneja mucho con costumbre. Hay una rutina en torno al fútbol que no deberíamos perderla. El motor del fútbol muchas veces se genera en cuanto a la pasión. Es el fin de semana uno descarga toda su adrenalina y su locura de la semana, lo descarga en la emoción del fútbol y después vuelve a su casa de repente más enojado, menos enojado, pero con un poco más calma. $14 minutos faltan para las 10 de la noche, seguimos en la letra chica, seguimos hablando de la vuelta del fútbol y damos la bienvenida primero voy a saludar a Patricia Puyol, gracias, y a Jorge Señoral, ambos periodistas deportivos. Me gustó mucho eso que dijo, me pareció muy interesante de somos animales de costumbres y nos podemos desacostumbrar a esto de no ir al fútbol. Sí, yo capaz que retomo la frase que inició este programa, que fue una pregunta que me sorprendió mucho, que es ¿cómo sobrevivimos sin fútbol? Y yo a veces me pregunto cómo sobrevivimos al fútbol, ¿no? Porque tenemos tenemos una sociedad tan, o sea, en las metáforas, en nuestras costumbres, todo esto que planteaba, lo que vos retomabas, a veces hay que preguntarse, también capaz que este disparate nos da esa posibilidad de preguntarnos, bueno, ¿por qué todo tan futbolizado todo el tiempo? Que yo amo el fútbol y trabajo con las narrativas del fútbol, pero a veces me pregunto si es necesario futbolizarlo todo, ¿no? Y creo que no sé, creo que la pandemia también o este lapso sin fútbol o sin las narrativas del fútbol desde nuestro trabajo, también nos invitan a pensar que no son tan necesarias a veces en forma abundante. Eso es lo primero que se me ocurre plantear, porque me interpela a mí como periodista también, ¿no? Y como esa cuestión de superabundancia de
productos futbolísticos y todo el tiempo como si fuera algo mucho más importante que alguna otra cosa, ¿no? Bueno, quizás ahí hay un abuso, o hubo un abuso de un fenómeno que atrapa, que genera pasión para explotarlo económicamente. O sea, del fútbol del fútbol aquel de sábado y domingo, ¿no? Y algún partido de Copa Libertadores a una sobreabundancia de fútbol permanente, no solamente acá, sino también por la televisión. Y eso vende, camisetas, todo lo que vende. No me voy a poner a decir ahora todo lo que vende. Totalmente. Sí, quizás ahí podríamos hacer un cuestionamiento. Yo creo que hay pequeños detalles que pasan desapercibidos en toda esta historia, que van incluso al margen de lo laboral, que era lo que planteaban recién los funcionarios. Y es que forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser, porque vos fijate toda la industria que se paralizó del baby fútbol. No hablemos de fútbol profesional, sino de los niños y todo lo que ha provocado eso. Sí, toda la industria del fútbol del interior, que además no empieza porque no puede ir gente a ver los partidos. Pero ¿sabés qué, profe? Lo dejo de lado. Te estoy hablando de los niños. Todo lo que ha implicado es el movimiento que genera más presencia de público los fines de semana en torno a un espectáculo, entre comillas. Porque estamos, un gran voluntariado, además. Claro, porque estamos hablando de niños. Y todo lo que ha generado eso, ¿no? En cuanto a conducta de los niños, en cuanto a que no pueden hacer deporte, en cuanto a que hay que entretenerlos de alguna manera. Entonces me parece que, planteado desde el punto de vista que te lo digo, es algo que va más allá del fútbol profesional, el hecho de no tener fútbol. Porque yo me acuerdo justamente de estos niños cuyos padres no sé cómo hacen para entretenerlos sin que puedan salir justamente a jugar. O la diversión del fin de semana, que es ir a jugar el partido. Porque es el partido. Y ahí va el padre, el tío, el abuelo. Bueno, lo planteaba el ruso, ¿no? Que él decía que en el fondo lo que estábamos extrañando era el juego. Claro. Que no estamos extrañando ver al Barcelona o ver o sea, que estábamos extrañando el juego y que creo que eso en ningún momento se puso, porque recién esta semana algunas declaraciones de algunos dirigentes blanqueaban un poco, decía, che, bueno, ¿y por qué arranca el fútbol profesional y no arranca, no sé, el fútbol y las otras ramas del fútbol? Y dice, bueno, porque hay sponsor, porque tenemos compromisos comerciales, o sea, se blanqueó eso, que era algo que todo el mundo sabía, o sea, es bastante lógico, que bueno, es una actividad empresarial, básicamente, donde el juego muchas veces queda de lado, y había que empezar porque hay que pagar cuentas y hay que mover la actividad. O sea, creo que fue bastante honesto también decirlo. Yo creo que está muy bien decirlo que extrañamos el juego, pero yo extraño ver al Barcelona también, ¿no? No. Bueno. No vamos a decir que no lo extrañamos, ¿no? No, pero como lo decía Otero, o sea, te vas acostumbrando a que te falte eso. Y él decía del peligro de que la gente pierda la rutina de ir a la cancha, de ir al estadio. Es que ahí tenés yo nos daba como también un dato que es interesante, o por lo menos algo que surge de este asunto, es que es el uso del tiempo, que está por detrás de todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo pertenezco a una red de mujeres que se llama Conectadas por el Fútbol, que estamos trabajando y nos encontramos en el interés de, conectadas con el deporte, perdón, de promocionar el fútbol y los deportes que son practicados por mujeres. Y una de las cosas que surge rápidamente es el uso del tiempo, porque claro, compromete mucho, sabemos, ¿no?, la división sexual del trabajo y las diferencias que tenemos las mujeres y los hombres de ocupar nuestro tiempo. También en el momento de recreación, esto que vos planteás, ¿no?, del fútbol como recreación o como espacio para ir a la cancha, ese lapso de tiempo que yo tengo para encontrarme con amigos o con amigas para jugar al fútbol, que es como una parte muy rica de nuestro tiempo, de nuestro usar el cuerpo, ¿no?, y ponerse en encuentro con otros. Yo creo que el fútbol es mucho eso. Y también es mucho negocio y también es muchas otras dimensiones. Pero bueno, justo en el caso del fútbol femenino, por ejemplo, que empieza en septiembre y que tiene competencias importantes, porque de hecho hay competencias de selecciones uruguayas que van a estar pronto compitiendo, surge mucho esto, ¿no? El uso del de mi tiempo. Y cómo yo, en este caso, en este ser mujer, digamos, que plantean en este caso algunas jugadoras, uso mi tiempo para encima estar en mi casa y cuidar a mis hijos y encima cuidar a otros que necesitan cuidado. Y ahí empieza todo un lío que en realidad trasciende, obviamente, lo deportivo, pero sí tiene que ver con el uso del tiempo. Entonces,
eso me parece interesante, porque uno cuando se dispone a ir a la cancha, como periodista o como aficionado, se dispone a una vivencia, ¿no? Y ahí ocupa un espacio de su jornada, digamos, y se traslada, y bueno, y ahí empiezan todo esto que hablábamos hoy, las personas que venden en los estadios, las personas que te atienden en la puerta, los transportes, miles de derivados, digamos, ¿no? De esta experiencia deportiva, que para mí es riquísima y que está interesantísimo poder como indagar en cada capa esta, como para ver cuál es la dimensión real del fútbol, esto que decía hoy, ¿no? Un poco en broma, esa pregunta de cómo sobrevivimos a tanto fútbol y en realidad todo lo que sucede cuando se acciona el fútbol en nuestro país, que es por fines de semana, miles de personas que se movilizan en todo el país para eventos deportivos. O sea, es como me parece que es un fenómeno social complejísimo y al mismo tiempo es uno de los que mezclan tantas variables que es como apasionante, ¿no? Poder hablar de todas estas dimensiones que ustedes están trayendo hoy en el programa. Señor, ¿y vos cómo, cómo te parece que la sociedad uruguaya canalizó esta ausencia de campeonato de fútbol? De distintas formas. Evidentemente hay muchos que, como ella decía, utilizaron el tiempo en cosas que de pronto no hacían, que es la familia. Se reparó mucho en eso. Y después, evidentemente, es de acuerdo a cómo lo tomaste, me parece, ¿no? Porque creo que esta pandemia nos atravesó a todos y en cierta medida, bueno, viste que algunos por ahí sufrieron el tema de la pérdida de trabajo y bueno, y eso implica también un aspecto psicológico, andás a ver cómo le pegó, problemas en la casa, o sea, no fue sencillo, no está resultando sencillo. Y todavía falta el tsunami, porque viste que es como el temblor, o sea, después del movimiento atrás viene el tsunami. Entonces es difícil saber cómo cada uno puede haber canalizado justamente este tiempo sin fútbol. Si vos me preguntás a mí personalmente, yo lo que aproveché fue a despejar cabeza, porque en mi caso estuve 4 meses en seguro de paro. Entonces lo que hice fue, bueno, despejemos, me puse a escribir. Que lo haces muy bien. Gracias. Gracias. Por 2 motivos. Uno, soy sincero, lo contaba el otro día en la radio hablando con Gonzalo Delgado. Uno para despejar cabeza y el otro para desde mi humilde lugar darle algo a la gente. A mí me pareció bueno eso de sacarle 5 minutos para que leyera algo y que me lo devolviera. Claro. Ahí cuando me lo devolvían yo sentía la misión cumplida, es decir, bueno, lo saqué de esta problemática de que no tiene laburo, de que la pandemia, de que no sabe lo que va a pasar con su estado de salud, porque al inicio era bastante complejo el tema y había temores. Y por ahí me decía, loco, la verdad, me encantó, me reí, me divertí, o qué extraño esto que pasó. Era como un ida y vuelta terapéutico para los dos. Sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y lo tomé por ahí, Digamos que tenés un blog que podés promocionarlo, ¿no? Y entrar a leer todas las el que la cuenten como quieran. El que la cuenten como quiera, donde en realidad son historias de deportistas y de situaciones, de cosas que son muy buenas. Sí, en realidad prácticamente yo no escribo ni de fútbol ni de básquetbol, si bien son cuentos e historias vinculadas a deportistas, sino que focalizo más en determinados hechos y en muchas situaciones de vida, ¿no? Por ejemplo, la última fue la de este chico de Bohemios que fue a la guerra de las Malvinas, que para mí es una historia impactante y que la desconocía, y que justamente trata de eso, de una historia de vida. Quiero leer alguna cosa que dijo Patricia, si me permite, porque me pareció muy interesante, porque cuando no hay una actividad, en este caso, bueno, estamos hablando del fútbol profesional, fútbol del ascenso, fútbol infantil, fútbol juvenil, fútbol femenino, fútbol del interior, son miles, ¿no? Y que en realidad también conforman no solamente la utilización del tiempo, sino como es un gran espectro recreativo para todos, para los que lo juegan, para los que van a trabajar, para los que lo van a ver, para que los que escuchan por radio, los miran por televisión. O sea, el fútbol quizás por eso ha sido tan explotado, ¿no? Yo creo que dicen que uno de los espectáculos que tuvo mayor audiencia en este año fue el primer partido de la Liga Alemana de Fútbol. Fueron
el mundo se sentó en un sillón para mirar ese primer partido. Era lo único que había. No era que nos encante el fútbol alemán. No, pero no es por eso que te lo digo. Te lo digo en el sentido de que era como eso, yo quiero ver el primer partido de fútbol que aparezca después de la pandemia. Que en realidad no era el primer partido porque había otras ligas que estaban jugando, pero de las grandes ligas. Entonces, pero me parece que eso es muy importante. O sea, digo, más allá de la necesidad económica, más allá, también hay algo que hace mucho a nuestra forma de ser, de una recreación que necesitamos y que podemos haber extrañado. Totalmente. De hecho, yo pensaba el otro día, claro, venimos de, por ejemplo, mi caso personal, venía de un trabajo previo preparando el 8 de marzo, por ejemplo, ¿no? La marcha del 8 de marzo, que fue la última marcha que tuvimos, multitudinaria. Sí, pero cambiaron el clásico por culpa de eso. Claro, bueno, bien, sí. Gracias. Gracias, mal, mira. Sí, me enojé y todo con eso. Bueno, me imagino. Sí. Entonces, bueno, veníamos como de ese encuentro entre mujeres preparando, ¿no? Una jornada donde nos encontramos en la calle, el espacio público, que es el mismo espacio que usamos en los estadios. Claro. Que es genial encontrarse. Yo soy de un barrio y cada vez que voy a ver a mi cuadro encuentro a mis vecinos. O sea, hay también toda una lógica en torno al territorio, en torno a cómo uno se prepara para ir al partido. No sé, a mí me ha pasado, y seguro que nos gusta el fútbol, nos pasó de ir al estadio y ya ir disfrutando todo el día anterior y bueno, y toda esa vivencia. Y bueno, y esto del encuentro, cómo esta parte del confinamiento hizo que no nos pudiéramos encontrar demasiado y compartir cosas que, en este caso el deporte, la recreación, sí nos da, que es el encuentro con el otro, esto que decía el Bigote, ¿no? Hace un rato, no le podía pasar la pelota a mi compañero. Cuando el fútbol sucede porque está en interacción con otros. Entonces, qué duro tener que entrenar solo. Futbolistas, mujeres me contaban, Esperanza Pizarro, por ejemplo, de la selección femenina sub-20, contaba el otro día que tenía que correr el sillón de su casa para entrenar, que era un lugar totalmente atípico, que no estaba acondicionado para eso, que le ayudaba a la hermana. Y bueno, y uno ve ahí como todas esas movidas, digamos, que fueron intentando, inventando, y que fuimos todos inventando para poder sobrevivir, digamos, a esta situación, que no todos estamos preparados, no todos tenemos una casa adecuada para estas cosas, no todos tenemos la alimentación adecuada, como decían ustedes hoy, no todos estábamos preparados para un momento así. Entonces, bueno, qué bueno que sí hay proyectos y personas que están atentas a esto, y también es importante también solicitar políticas públicas que atiendan también estas situaciones puntuales, porque no todos estamos en la misma situación. Entonces, bueno, eso también es interesante, como que este momento de pandemia nos deja también como estas puntas como para ir pensando. Igual los periodistas deportivos, y voy a algo que dijo Ligote en el primer bloque, que es, bueno, los futbolistas que somos parte fundamental del deporte, el fútbol se paró, y no recibimos ninguna solución, no hubo dinero, pero para los periodistas deportivos también fue una situación muy delicada, porque, y era al principio quizás se tomaba hasta en tono de broma, ¿cómo la están remando los periodistas deportivos? Porque no tienen nada para decir, más que partes médicos, o evolución médica, o promesas de... Y bueno, se entró a notar en el último tiempo que protocolos. La vida de Cavani en Instagram. Claro, pero estamos hablando que en el país hay una cantidad enorme de programas de radio diarios. En todas las radios tienen un programa deportivo, los canales de televisión, los diarios, blogs, internet, de gente que todo el día estaba acostumbrada a hablar de algo que se detuvo y durante 5 meses no existió. Y se perdieron muchas fuentes de trabajo. ¿Cómo ven que quedó el ambiente del periodismo deportivo? ¿Qué desnudó esta pandemia en el ambiente del periodismo deportivo? Yo tengo una visión crítica en cuanto a eso. Opa, perdón. Para mí desnudó gente que responde al negocio y que estaba desesperada tirando mensajes permanentemente para que volviera el fútbol, sin tomar en cuenta que estábamos hablando de un tema de salud y de pandemia. Yo escuché infinidad de mensajes de colegas que opinaban más que los científicos o que se ponían a la altura de ellos. Y desde mi punto de vista, me parece que se perdió de vista, valga la redundancia, de que se está en un medio y que se le está transmitiendo cosas a la gente. Y yo creo que hay que ser cuidadoso desde ese lugar. Y creo que muchos colegas, desde mi punto de vista, ¿no? Es mi opinión, creo que equivocaron el mensaje por responder justamente al sistema. Acá está claro que hay un sistema armado para que vuelva la actividad y televisar todos los partidos. De hecho, está así, ¿sí? Porque es como decía el profe hoy, había una gran avidez por el primer partido del fútbol alemán. ¿Qué audiencia debe haber tenido ese partido? ¿Y cuánto redunda en avisos publicitarios e ingresos?
Y acá es lo mismo. A ver, es lógico. Si un medio tiene los derechos, que obedezca a eso. Pero yo creo que, y esa es mi crítica, se perdió de vista que estábamos en medio de una pandemia, de la cual no salimos y para la cual había que ser cuidadoso con el mensaje, sobre todo desde un medio de comunicación. Y no opinar por encima de un científico, de un médico, de un infectólogo. Yo siempre digo lo mismo, yo si voy a hablar con un entrenador, me paro en mi lugar. No voy a pretender saber más que el entrenador, porque él se preparó para ser entrenador y yo no me preparé para ser entrenador. Entonces, desde mi humilde lugar parto desde una posición de respeto hacia la persona que tengo enfrente. Hacia el especialista. Claro. A ver, cada uno hace su periodismo, cada uno sabe cómo actuó en este tema, pero no se le puede decir, como escuché a dirigentes, vayan a meter la pesada en una pandemia. No es metiendo la pesada. Acá hay un tema médico, hay un protocolo a seguir, hay un tema de responsabilidad. Ahí está el punto, responsabilidad. Porque ¿qué pasaba si había contagios de manera masiva? ¿Quién se hacía responsable? ¿Y qué ibas a decir vos como comunicador si eso pasaba? ¿Te ibas a hacer cargo de lo que dijiste? Escuché incluso hasta ataques, entre comillas, al presidente del fútbol infantil, a Eduardo Mosegui. Y Mosegui dijo, claro, yo tengo que velar por la seguridad de 70.000 chiquilines que juegan y todas sus familias. Entonces me parece que ahí los periodistas, en algunos casos, me aparto, atendieron o tocaron más el bombo por su negocio, por su trabajo. Y lo hablo desde el lugar de que yo estuve 4 meses en el seguro de paro. No es que lo hablo desde el lugar de que yo trabajé permanentemente. Y por eso me siento con la libertad de decirlo. Está bien, está bueno. Sí, solo una, capaz que en esas mismas categorías que planteabas. Sin embargo, yo no veo distinto. O sea, yo no veo en el sentido de, creo que hay cosas que se mantienen y que es esto que vos traés, ¿no? Un cierto tal vez menor respeto por algunas opiniones o una forma narrativa, digamos, que no construye otras formas posibles de narrar lo que sucede en el deporte, esto que vos planteabas. Por ejemplo, un libro que a mí me gusta mucho de Villoro, Juan Villoro, el periodista, que se llama Dios es redondo, el libro, empieza diciendo que, claro, el fútbol sucede en el juego, ¿no? Hay dos maneras, hay dos fútbol, digamos, ¿no? Dos juegos. Uno es el que sucede en la cancha y otro es el que sucede en la mente de los espectadores. Y creo que nosotros, los periodistas, trabajamos como con esa encrucijada de la narrativa, ¿no? Esa cuestión de hacer discursos sobre lo que sucede. Y nunca pasa que no sucede nada. O sea, sucede la pandemia en el fútbol, pero también sucede que hay, como vos planteabas, hay toda una cuestión social que atender. O sea, no es que los programas tienen que rellenar. Siempre hay material para trabajar. Lo que no había eran goles, lo que no hay es la narrativa que sucede en la cancha. Eso está bien, yo acuerdo, no hay. Pero no es cierto que no hay una otra cosa para contar sobre el deporte, sobre el fútbol, sobre la historia del fútbol. Es vastísimo lo que hay para hacer respecto a la narrativa, ¿no? Y bueno, y al compromiso político, al compromiso social. Eso depende de cómo cada uno ejerza el periodismo y lo accione, digamos, o lo lleve a cabo. Pero hay un montón de, por ejemplo, esto también, ¿no? Esto que planteaba hoy el Bigote, todo lo que sucede a nivel no solo social, sino también dentro de los planteles, cómo son las situaciones de cómo se dirimen algunas cuestiones respecto de cómo vuelven al fútbol. ¿Y no se subestima un poco al público ahí, al oyente o al televidente, diciendo no les va a interesar esto no? La gente quiere ver a Cavani, quiere ver a Suárez. Si le hablamos de ollas populares y de clubes sociales que atienden emergencias, no les va a interesar. ¿No es un poco un subestimar? Claro, lo que pasa es que yo te voy a hablar, por ejemplo, en lo que refiere a mi tarea en particular. Hoy se vive del clic en el ramo de prensa en el que yo trabajo. Bueno, Ana conoce del tema. Entonces, por ahí es más importante que un medio te muestre, mirá cómo el hijo de Messi festeja el gol como Luis Suárez. Y te muestran el video del chiquilín. ¿No? Entonces, y no van a otra cosa, por ejemplo. Que por ahí, como decís vos, de pronto se subestima. Pero bueno, cada uno hace su periodismo, cada medio tiene su forma de llegar a la gente, de comunicar. Qué sé yo, el profe hace años que está en un programa que parte desde otra cabeza. ¿Sí? Qué sé yo, recuerdo programas que arrancan hablando de cine por ahí.
O él dice, sí, fui a ver una película ayer y se colgaron a hablar de cine, ¿viste? Y después arrancan con el fútbol. O no sé, qué sé yo, Mario Barranca también tiene un programa en derechos exclusivos y también tienen otra cabeza de hacer con Álvarez de Ron, de hacer otro periodismo, ¿viste? Que hablen de otras cosas. El deportivo, en la misma radio. Entonces, sí, capaz que hay un poco de subestimar o de darle ese clic inmediato para sumar. Pero yo mi duda es en qué redunda. O sea, vos lo que estás cuestionando de alguna manera es el rol de la transmisión del fenómeno que vos estás viendo y de aportar algo más que no sea simplemente mostrar el clic. Yo creo que hay gente igual interesada en eso, ¿no? Depende también cómo se plantee. Claro, obviamente que hay gente interesada. Sí, claro. Yo creo que en realidad la subestimación es al revés. Cuando le das lo otro y te crees que lo único que importa es mostrar al hijo de Messi haciendo gimnasia con él. Claro. Igual, pero entonces lo que dice... Claro. No, pero no está mal. Yo creo que no está mal tampoco. Pero entonces partimos de la base de lo que dijo Diego, que hay una subestimación de parte de los periodistas. Yo creo que en parte la hay, en muchas cosas la hay. Pero también es cierto que, bueno, toda la historia, la narrativa, lo que vos decís. Por supuesto. Cómo vos contás las cosas y eso. No me voy a extender. Hay un famoso cuento que es El milagro en el Parque Chas, que es un grupo de argentinos que están mirando un partido de la selección en una vidriera y se corta la televisión y se quedan sin poder mirar el partido. Y de repente se empiezan a mirar de todo y ven a uno que está con un auricular. Y entonces le dice, ¿estás escuchando? Sí, le dice, sí, contanos. Y les empieza a relatar el partido. Y en un momento se da cuenta de lo felices que están y entonces le empieza a contar una mentira. Les dice que Argentina está jugando bien, que Argentina ataca y que Argentina gana. Y finalmente les dice, terminó el partido y ganó Argentina. Argentina había perdido. Y ese grupo de gente que está mirando el partido, o que estaba mirando el partido, salen festejando por la calle Triunvirato, me acuerdo todavía, que Argentina ganó. O sea, es toda la intermediación y cómo vos podés hacer una narrativa en cualquier momento. Lo que pasa es que la pregunta ahí es ¿está bien o está mal? ¿Hacer una narrativa? Bueno, no, la narrativa no. Lo que él plantea, el videíto, el clic, ¿está bien o está mal? Porque es una gran disyuntiva. Es una gran disyuntiva. Es como planteaba yo el otro día, por ejemplo, con el caso de este chiquilín Escorza, ¿no? Que al padre le ofrecieron una valija con $200.000. ¿Qué haces? No, yo digo que sí. No tengo ninguna Está, perfecto. ¿Y estás vendiendo a tu hijo? Sí. Sí. Y le estropeaste la carrera. Y te van a acusar cuando camines por la calle. Seguramente. Nos tenemos que ir, ¿eh? No lo voy a hacer. No lo hago. Nunca me van a ofrecer 1.200 lucas. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge. Bueno, buen programa mañana, ¿eh? Mañana la letra chica modo viernes con 2 invitados de lujo. Uno que tiene que ver con el fútbol. Viene Agustín Lucas a compartir un rato con nosotros. Y Florencia Infante, la otra invitada. Y bueno, y el resumen de la semana con la alegría y el desparpajo que nos caracteriza. Te vamos a extrañar como siempre, profe, pero nos veremos al lunes. Así que hasta mañana y hasta el lunes.